Felipe Selden es un hombre joven y carismático que atrae a la mayoría de las personas que se encuentran con él. Sin embargo, las exigencias familiares y sociales, sumadas a su inmadurez, lo llevan a tomar decisiones que lo alejan de la felicidad. El narrador, Tomás Vergara, conoce bien el mundo al que Selden se integra y busca descifrar los apetitos y proyecciones que el joven despierta en quienes se le acercan. Selden comprenderá que no bastan sus dones y talentos para alcanzar la libertad que considera suya por derecho propio. La soberbia juventud del escritor chileno Pablo Simonetti. Buenas tardes, Pablo, y bienvenido a Periodista Digital. Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. Gracias por invitarme. Gracias a ti por venir. Aparte de esto que he comentado, para ti, ¿qué cuenta La soberbia juventud? Bueno, es una novela de formación, de iniciación, de crecimiento, la podríamos llamar también, pero que la senda del crecimiento es el amor. Y la necesidad de establecer afectos y a veces también se mueve para esquivar aquellos lugares donde los afectos no están, o muchas veces se encuentra con esos lugares de desafección y al final termina por torcer, pero muchas veces se hunde en ellos, ¿no? Y por una parte, entonces, seguimos el camino de formación de Felipe Selden y casi de una manera transversal vamos teniendo fotografías de Felipe mediante la narración que hace Tomás Vergara, que lo hace con una perspectiva, bueno, de un hombre mayor respecto de la juventud, y por eso el título, o sea, admira a Felipe, lo contempla, lo mira con arrobo, casi con amor, un amor secreto, y al mismo tiempo con cierta compasión, con cierto interés de orientarlo casi paternalmente, y que se va dando cuenta de los errores que comete. Entonces tenemos como dos dimensiones, la dimensión de la historia y esta dimensión narrativa, que creo que permite además Tomás Vergara, al ir tomando los testimonios de otros personajes sobre Felipe Selden, nos vamos formando una visión más volumétrica, poliédrica de Felipe, porque no entramos en la intimidad de Felipe, casi siempre lo estamos observando, y me parecía que un plano de observación que fuera, casi una línea de observación del narrador Tomás Vergara a Felipe hubiera sido muy lineal, muy plano, ¿no? Y por esta sensación circular de lo que dan los demás personajes, lo enriquece como personaje literario. Sí, porque el protagonista efectivamente es Felipe, el narrador es Tomás, es un narrador testigo, es el narrador del Gran Gatsby, por ejemplo, ¿no? O sea, bueno, claramente el Gran Gatsby está es uno de los inspiradores de este narrador. Mira, me alegro haberlo dicho entonces. Claro. Pero esta estructura, la estructura y la voz narrativa, esta voz narrativa, ¿las tenías planificadas desde antes de sentarte a escribir la novela o fueron surgiendo un poco al albur de la escritura? Mira, fue de la siguiente manera. Hay una persona cercana a mí inspiró a Felipe Selden. A mí me tocó vivir de cerca un amor apasionado como el que siente Camilo Suárez por Felipe, y el personaje de Felipe, la persona real, me empezó a latir en la cabeza literariamente, así como el personaje disponible de Henry James, y entonces por esas cosas que uno sencillamente no sabe, se produce una asociación del momento, y después uno va descubriendo, claro, que es un personaje que está en busca de su identidad, que es, podríamos decir, el tema de todas mis novelas y de mis cuentos. Y ahí él me hizo pensar en dos personajes de la literatura que quiero mucho, que es Isabel Archer, la protagonista del Retrato de una dama, Henry James, y Lily Bart, que es la protagonista de La Casa de la Alegría, de Edith Wharton, que yo ahora descubrí que es la segunda novela, es hija de la primera también, como la mía podríamos, si es que estos hados literarios me lo permiten, sería como la nieta. Entonces ahí ya tenía un personaje literario más bien formado, con ciertas líneas de narrativas trazadas,
tanto por la realidad como por estas historias literarias. Entonces después dije, ¿cómo lo cuento? Y no encontraba una manera de entrar en la intimidad de Felipe, porque lo sentía distinto a mí, lo sentía un hombre de este tiempo, lo sentía de derecha, de una familia de y todas cosas que me son hasta cierto punto extrañas. Entonces elegí este narrador, que era el narrador vicario o narrador testigo, como tú lo llamas, y ahí tengo dos modelos. Uno es el del filo de la navaja, el Somerset Maugham en el filo de la navaja, que se llama a sí mismo Maugham. Y consideré la posibilidad de ser Pablo Simonetti en la novela y inmediatamente me sentí como amarrado, como estrecho del lugar y además me iba a meter yo que me iba a cruzar en el destino de Selden cuando la novela se trataba de Selden. Entonces necesitaba un personaje más retraído como es Tomás Vergara. Pero me quedé con Maugham con esta idea de los testimonios que dan los demás personajes, cosa que no está en el Gran Gatsby. Del Gran Gatsby lo que sí me interesó es que era un personaje secundario, narrador, y que tenía una responsabilidad y un sentido moral sobre lo que ocurría. O sea, al final del Gran Gatsby, Nick Carraway se siente culpable, ¿no? Y es algo que le pasa también a Tomás Vergara. Y por último yo le agregué algo que es propio de la narración de nuestro tiempo, que es la capacidad conjetural del narrador. Entonces Tomás Vergara a veces, a propósito de los testimonios que recibe, conjetura cómo habrá sido una escena en la que no estuvo presente. Entonces con estos tres elementos formé mi narrador y resulta ser que todas estas novelas que te menciono son sobre personajes, o sea, son sobre sistemas oligárquicos de clase alta donde la pertenencia tiene un sistema de discriminación embebido, ¿no? O sea, como que hay miles de detalles es lo que hace Daisy al final cuando deja Gatsby, ¿no? O sea, finalmente elige por la pertenencia porque Gatsby no cumple con todos los aquí más o menos lo mismo que hace Felipe. Claro, al elegir a Pumarino está dejando a Camilo porque Camilo finalmente le resulta un poco extranjero en su mundo y después se arrepiente de eso, por supuesto. Bueno, y así es lo mismo Isabel Archer. Lord Warburton le ofrece su amor, el mismo Caspar Goodwood, que es el otro personaje que están enamorados de ella desde el principio de la novela, y cae en manos de Gilbert Osmond, que es un personaje más, digamos, manipulador, con unos apetitos, podríamos decir, más que amores. Este recurso de que vayan compareciendo una serie de voces que van ofreciendo al narrador distintas visiones del propio Felipe, ¿no? Me recuerda a distintos ángulos, distintas aristas, me recuerda también es que al comentarlo tú lo he recordado, Verano de Coeche, que sí, hay también claro, un biógrafo que quiere escribir una biografía sobre Coeche ya se ha muerto, etcétera, y hay un ejercicio, un juego, y entonces va hablando con no sé cuántos, y por supuesto está Ciudadano Kane, ¿no? También Ciudadano Kane también. Y Verano de Coeche es... bueno, claro, eso tiene el asunto que es autobiográfico, eso es lo más sorprendente de todo. En este caso hay un juego que se agrega, que es que el narrador, queriendo ser un narrador imparcial, termina brutalmente involucrado en lo que sucede. Efectivamente. El personaje, Felipe, es homosexual, pertenece a la clase alta chilena, pertenece al Opus Dei, su familia pertenece al Opus Dei. Estos son cosas un poco difícilmente conciliables, ¿no? Bueno, y ese es uno de los... De hecho, ese es uno de los meollos de la novela. Ese es uno de los meollos de la novela, y él, en la dificultad de encontrar una pertenencia, o sea, pierde sus pertenencias originales, y al verse un tanto perdido frente a la vida, cuando se le presenta un amor como el de Camilo, no encuentra las referencias que le permitan reconocerlo como un amor constante, profundo, podríamos decir verdadero, entre comillas, ¿no? Porque nunca se sabe si los amores son o no finalmente verdaderos. Lo que lo lleva en un camino que busca la aceptación, pero busca la aceptación todavía dentro de estos espacios reducidos de la clase alta chilena, y la encuentra con Santiago Pumarino y Elvira Tagle. A mí la sensación que me produce es que
dado el rechazo familiar, su inmadurez de juvenil se prolonga y como que no termina como de cerrar el ciclo hasta que se encuentra con las pruebas más duras que le pone la vida en el camino y en la novela. Y si hubiera ahí un mensaje, pensaría que las familias deberían dejar de ser, de fundar su pertenencia en un sistema de discriminación y deberían fundarlo en una suma de identidades diversas. Mientras la familia y así los países o las instituciones se enriquecerían si es que respetaran ese punto de identidad. Hay veces que personas que me hablan de su familia me dicen, bueno, pero yo no puedo dejar de educar a mi hijo. Le digo, no, si nadie dice que no lo deje de educar, pero hay cosas que son identitarias y hay cosas que son conductuales. Y por supuesto que hay temas, y un padre y una madre tienen que tener la capacidad de la sensibilidad de darse cuenta cuando hay algo que es propio de la identidad del niño a cuando es algo que es solamente una cuestión de conducta. Entonces ahí el Opus Dei es una representación, y pongo el Opus Dei porque creo que la religión católica y las religiones también cristianas han tenido una grave responsabilidad en este sueño de una manera de ser uniforme, como que hay una sola manera del buen vivir, de la buena vida, ¿no? Y que eso tiene como todo un código disciplinario. Incluso las iglesias cristianas evangélicas que hacen en Chile, por ejemplo, su labor pastoral en las clases populares, ellos son aún más estrictos, o sea, les entregan un código de conducta estrictísimo en que se elimina cualquier posibilidad de una expresión identitaria que sea original, porque es todo un peligro. Finalmente la única identidad posible es la de Dios y nosotros deberíamos representarlo en el mundo. Entonces, la religión yo lo puse ahí con mucha intención porque creo que ha sido cómplice también de unos fundadores en Chile. Los fundadores conservadores de Chile tuvieron un sueño uniforme, y ese sueño uniforme hasta hoy nos pesa porque no deja vernos a nosotros mismos como una sociedad multicultural, diversa y plural, o sea, ojalá pluralista, pero ya eso es mucho pedir, porque pluralista que es tener voluntad de ser plural, y eso cuesta mucho. O sea, cuando la política, la institucionalidad, el Estado siempre está actuando en pos de la uniformidad. Esta uniformidad se ha empezado a resquebrajar en los últimos 15 años, y la idea de que hay un solo tipo de familia, de que hay un solo tipo de hijo. Antes existían hijos ilegítimos en Chile hasta 1999. No había divorcio hasta el 2004. Todavía no tenemos ley de unión civil ni ley de matrimonio igualitario, pero ya las vamos a tener. Pero todo esto va avanzando bastante rápido en el momento en que el discurso y la gente se hizo de este discurso. Yo creo que incluso una de las razones por las cuales Michelle Bachelet ganó es porque Bachelet le dijo a la gente, yo quiero que usted sea como quiera ser, y nosotros le vamos a dar las instituciones y los recursos para que así sea, y no vamos a estar desde el gobierno o desde el Estado diciéndole que hay que hacerlo de una sola manera. Sin embargo, Felipe sí vive con relativa naturalidad el hecho de ser homosexual. Eso ya lo pasamos, claro. No el hecho de ser homosexual, sin más, el hecho de ser homosexual y también asistir a esas reuniones del Opus Dei. En un momento determinado, Tomás le dice, ¿pero cómo es posible y tal? Y él le dice algo así como, cuando hablan de la mujer y hablan de la familia, pues yo pienso en un hombre y ya está, ¿no? Claro. A ver, bueno, él yo creo que eso es bastante singular, ¿no? Por supuesto, él está todavía queriendo conservar la pertenencia con su amigo, porque finalmente le dice Tomás, le dice, pero ¿cómo puede ser? O sea, nadie reconoce que tú eres homosexual. Y él le dice, bueno, mira, yo es la única manera en que siga viendo a mi amigo, es como el lugar de pertenencia que tengo con ellos y no quiero perderlo como amigo. Pero al mismo y después ya sí los deja de ver y bueno, no acepta más pues, digamos, porque él lo pospone en su identidad para que no esté frente a los ojos de nadie. Pero lo que yo sí percibo es que una persona gay no debiera, y aquí los responsables son las religiones, digamos, las jerarquías religiosas y también las jerarquías políticas. Una persona no debiera
tener que elegir entre su orientación sexual y su preferencia religiosa, y su orientación sexual y su preferencia política. En Chile eso está comenzando a ocurrir y cada vez más. Hay jóvenes que se reconocen de derecha, que no de Opus Dei, pero sí católicos, religiosos, o sea, que conservan su espiritualidad, y también personas, bueno, y que son gay o lesbianas. Eso a mí me parece de perogrullo. O sea, tal como una persona heterosexual no tiene por qué elegir entre su heterosexualidad y sus preferencias políticas o religiosas, tampoco debería ser así por una persona homosexual. Ahora, lo que pasa es que a Felipe eso lo dice cuando él está comenzando y no se da cuenta que el rechazo está encubierto, pero es igualmente rechazo. Hay una suerte de ingenuidad porque en un momento determinado, en esa boda, le dice Tomás a Felipe: tu madre nos está mirando mal, no le va a gustar que estés hablando conmigo, no sé qué. Y dice: no te preocupes, a mi madre le da igual, no sé qué. Y luego la madre le monta un escándalo. Claro. O sea, ahora, hay algo en esa ingenuidad de Felipe que, claro, que después finalmente la pierde, pero también que produce una cierta admiración, ¿no? Como que en el sentido que él es un cándido que cree que estas fuerzas contradictorias, su homosexualidad y el mundo al que pertenece, se podrían llegar a congeniar. Por eso mismo es una novela de formación, ¿no? Que claro. hablábamos antes. El título, La soberbia juventud. La soberbia tiene ahí un doble sentido, ¿no? Exactamente, está puesto con doble sentido. Es una juventud soberbia, bella, magnífica, esplendente, admirable, y al mismo tiempo es arrogante y hasta a veces jactanciosa. Felipe es de una soberbia, diría, sutil, al decir: mira, yo quiero conocer el mundo, yo quiero darme cuenta, pero como que tiende a juzgar a los demás, pero no se juzga a sí mismo, no tiene esa misma capacidad para decir: mira, voy a ver esto sí, esto no, pero él no se está viendo a sí mismo. Pero no diría tampoco que no es un farsante, ni mucho menos. Pero tiene este grado de soberbia que lo tienen todos los jóvenes, que creen que el mundo está ahí, que dicen: bueno, yo quiero conocer el mundo, quiero ver lo que el mundo tiene para ofrecerme, ¿no? Eso dice él, sí. Sí. Esta historia, tal cual está contada aquí, podría haber sido la misma si su escenario fuese París o Europa, otro país. Me imagino que todas las pertenencias a grupos muy pequeños, oligárquicos, están siempre condicionados por un código secreto con una cantidad de variables enorme que solamente lo adquieres por las pertenencias familiares y de relaciones y eventualmente políticas. Entonces, un amigo mío que leyó un heterosexual que leyó La soberbia juventud me dijo: yo esto lo leí como si fuera autobiográfico, porque mi familia me hizo la vida igual de difícil, porque provenía de un grupo así muy pequeño, por ser escritor. O sea, por ser escritor, el no cumplir con un papel que está previamente imaginado para ti por tu familia y por tu mundo de pertenencia. Las redes sociales, concretamente el Facebook, tienen mucha importancia en la novela. A mí esto me gusta verlo porque hasta hace... Ahora ya hay varias novelas en las que aparecen, pero hasta hace no mucho parecía que la literatura iba como por otro lado, ¿no? Como si a los escritores les diese miedo el sacar teléfonos móviles, el sacar internet, el sacar redes sociales. Yo creo que un poco con el miedo es que como esto va tan rápido, dentro de 2 años Facebook no existe otra cosa y la novela queda desfasada. Sin embargo, aquí tú, narras con lo que hay hoy, o sea... Bueno, y que además, imagínate, si fuera por eso, nosotros ahora no leeríamos novelas que tuvieran una base epistolar o... se mandaban cartas, se mandaban mensajitos. A mí me dan risa esas obras de teatro como de Wilde, así, en que todo pasa a través de unas esquelas que se mandaban unos a otros y que las recibían en cosa de minutos, así como que era su mensajería instantánea. La forma de mandarse mensaje, de comunicarse, va cambiando. El Facebook pero creo que la esencia de las redes sociales está creciendo, pero eso va a crecer cada vez más, va a ser cada vez más sofisticada. Eventualmente nuestras redes sociales van a ser yo creo que vamos a terminar en una mezcla de
¿cómo se llama? De estos sitios personales que forma la gente, que hay varios sitios, hay varios, digamos, programas que atienden a que cada uno crea sus contenidos, más el sitio, el Facebook, que es tu cara, tu rostro, y la mensajería instantánea. Yo creo que esas tres cosas van a existir en una comunidad, y esa va a ser tu cara con el mundo digital. ¿Qué conocimiento crees que hay en Chile de la literatura española actual y al revés? ¿Qué conocimientos o cómo crees que vemos en España la literatura de Chile actual? Me cuesta bastante decir Tú que tienes un programa además. Sí, no. Hay escritores españoles que se leen extensivamente allá, no sé, Javier María, Pérez Reverte, que estuvimos conversando porque parece que son miembros de la Academia de la Lengua. Hay algunas escritoras también, como Almudena Grandes, que es ampliamente conocida y va muchas veces a Chile. El mismo, diría, Eduardo Mendicuti, dentro de todo, que siendo un escritor que se conoce menos que Almudena, pero también hay algunos escritores que están siempre llegando a Chile y que los leemos y que nos interesa. Siempre existe esta conversación entre escritores chilenos, en que decimos que a los escritores españoles le haría falta una buena edición chilena, a los narradores sobre todo, porque los sentimos que son más verborreicos. Cosa que es una injusticia, ¿no? Es una cosa de tono, de baile, no sé, nosotros no bailamos flamenco ni sevillana, entonces ¿por qué no le vamos a estar pidiendo a gente que baila flamenco y sevillana que bailen una cueca desprovista como la que bailamos nosotros? Pero sí, somos más contenido en el lenguaje y menos fuegos de artificio, diría yo. Pero eso en narrativa. La poesía española prácticamente a Chile, que está Luis Muñoz, que lo conozco yo y lo conocemos unos cuantos más, algo de Luis García Montero también, pero poco diría. Me imagino que la poesía chilena acá en España es muchísimo más conocida a través de Parra, a través de Neruda, La Mistral, Huidobro, Roca. Yo creo que la poesía chilena siempre ha tenido un espacio grande aquí en España. Y en cambio los narradores chilenos yo veo que son poco difundidos en España. En general, la sensación... Estas son puras sensaciones que tengo yo y cualquiera me puede rebatir, es que las editoriales españolas traer a un escritor, por ejemplo, traerme a mí a España a promover mi novela, es una decisión así como que se demoran. Y también pasa al revés. O alguna vez lo conversábamos, creo que con la misma Almudena Grandes, porque yo estaba diciendo esto, que los escritores chilenos lo llevan a España, y para nosotros es importante porque España, claro, en cierto modo, un canal que nos conecta con otros países de Hispanoamérica, ¿no? Hispanoamérica por mucho tiempo estuvo como muy segregado un país del otro. Eso ha estado por una serie de razones, diría yo, pero hay algunas instituciones culturales que están haciendo trabajo entre los países, y ya vamos mucho más a Argentina, vamos más a México, a Perú, a Colombia. Con Brasil no hay conversación prácticamente, pero con todos los países de Hispanoamérica sí me parece que ya se está produciendo un contacto dentro de ellos mismos. Pero cuesta que vayan para allá y cuesta que de acá vayan a Chile. Y lo mismo viceversa. No, hay demasiado. Perdona, hay escritoras españolas que sí, que Julia Navarro vende un kilo, este otro señor, el de La Sombra del Tiempo. La Sombra del Viento, Zafón. Zafón, pero me estabas diciendo, perdona, que Almudena Grandes te dijo también en una... No, de repente me dijo, claro, en una conversación me dijo, bueno, ¿y cuántos escritores chilenos españoles llevan a Chile? Claro. ¿Y cuántos escritores españoles hacen giras por Hispanoamérica promocionando su novela? No son muchos, me dice. Y ahí hay un tema de las editoriales que le tienen miedo, diría yo, a que
las culturas sean demasiado diferentes, de que se estén tocando temas que no necesariamente en el otro país vayan a pegar. Entonces como que ahí a mí me parece que la literatura trasciende. O sea, desde ya, al volverse tan particular, un ser particular en un país puede disparar al corazón y al intelecto de una persona del otro país. La buena literatura, desde luego. Eso exactamente. Entonces, como que yo siento de repente que las editoriales, como que porque incluso escritores de gran éxito en ciertos países, en Chile o acá en España, no los llevan. Hablábamos antes de empezar a conversar de Merino, ¿no? De José María Merino. Sí. Yo me acuerdo que una vez lo llevaron a Chile dentro y nadie sabía quién era José María Merino, y el pobre andaba solo por el medio de la Feria Chilena del Libro. Bueno, yo algo sabía de él y traté de ser cariñoso y conversamos y qué sé yo, pero en verdad hay un cierto desconocimiento y no sé, los congresos mundiales de la lengua, ese tipo de actividades creo que contribuyen a que se conozcan mutuamente las distintas literaturas. Yo estuve en el del 2007, que fue en Colombia, en Cartagena y en Medellín, y claro, y éramos 70 escritores que hasta ahora conservamos la cercanía, y cuando alguno de ellos va a Chile yo trato de escribir algún texto sobre ellos, y así también mutuamente cuando voy a otros países siempre me estoy encontrando con ellos, me presentan o lo que sea. De todas formas, no hay que perder de vista, ya para terminar, que claro, llevar a un escritor a otro país a hacerle una gira en condiciones cuesta mucho dinero, y este es un sector que debido a la crisis se ha visto perjudicadísimo. En algunos casos han caído las ventas hasta un 70%. O sea que eso también no sé si hace unos años sería lo mismo. Se hacían más giras o no, pero luego los adelantos se han bajado mucho, las tiradas han bajado mucho. O sea que es que estamos también un poco en un sálvese quien pueda, ¿no? Pero yo partí con mi primera novela, mi primer libro de cuentos del 99, pero el 2004, que publiqué mi vida, La madre que está en los cielos, y que fue muy, muy exitosa. Esa está en Planeta, ¿no? Fue publicada en Planeta en primer término, pero ahora está en Alfaguara. Madre que está en los cielos, y en ese tiempo, acuérdate del 2008, los adelantos y la ida a Frankfurt, y bueno, y está Ruiz Zafón, que se vendían no sé cuánto, 3 o 4 millones de ejemplares. Entonces ese sí que era un baile, un tablao con todo zapateando arriba del tablao, ¿no? Y así todo, había poca transferencia cultural de España. Se cree como que en un minuto se pensó que España como que tenía otros intereses, eran otros los temas, y eso a mí ahora yo no lo veo así, nunca lo he visto así. Imagínate, si uno podría pensar así como que Brasil mira, a Brasil le pasa eso también. Brasil mira a Estados Unidos y algo a Europa, pero a la Hispanoamérica le da completamente la espalda. Yo creo que eso es un prejuicio cultural. Seguiríamos hablando, pero no tenemos tiempo. Muchísimas gracias, Pablo. Gracias a ti por invitarme. La soberbia juventud, de Pablo Simonetti, publicada en Alfaguara. Muchísimas gracias.